Bueno, muy bien, seguimos aquí a través de Radio Universidad y bueno, con esta propuesta que todos los sábados de 1 a 2 de la tarde para compartir Gnosis, el encuentro con uno mismo. Bueno, vamos a contarte que vamos a continuar con las clases que venimos compartiendo, pero antes quiero saludar a algunas personas que han cumplido años y me ya pedían el saludito de antemano. Bueno, para Janet Chapí, que estuvo de cumpleaños, para Tete Gualtima y para Saralida Trigo, que son las que han pasado con pedido, ¿no? de que saludemos por el cumpleaños. Así que, bueno, bienvenidos. Hoy estamos con Juan y con Juan Bosch y con Cecilia Güemes. Así que bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias, buenas tardes. Buenos días a todos, muy bien, la verdad. Mucho por acá de nuevo. Bueno, hoy vamos a seguir entonces con el tema que estábamos compartiendo la vez pasada, que tiene que ver con la máquina humana. Bien. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá nuevamente y cedernos este espacio. Bueno, hoy vamos a compartir una conferencia que se titula La máquina humana, donde vamos a explicar nosotros la importancia de estos centros o cilindros con los cuales está formado, digamos, por los cuales está constituido formada la máquina humana. Son 5 centros inferiores y 2 superiores, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este encuentro. ¿Por qué es importante conocer estos centros psicofisiológicos que forman el cuerpo humano? Porque esto es lo que nos va a ayudar básicamente poder comprender de dónde vienen nuestros instintos, pensamientos, emociones, pasiones, etcétera. Y porque estos centros pueden estar bajo el mando del ego o de la conciencia. Y de acuerdo a eso va a ser nuestro comportamiento, ¿sí? A medida que vamos conociendo y ejemplificando, vamos a poder entender lo que estamos diciendo. Como la conferencia se titula La máquina humana, nosotros, dando una definición básica de lo que es una máquina es un conjunto de partes que funcionan como un todo, mediante una fuerza o energía, que las transformamos y se puede producir un trabajo a través de esa fuerza o energía. Bueno, el cuerpo humano no está exento a esa definición de máquina, pero de todo lo que ha construido el hombre, lo más perfecto que existe en la naturaleza es la máquina humana, es nuestro organismo, nuestro cuerpo físico. No hay nada que haya podido desarrollar un diseño tan perfecto como la arquitectura de la naturaleza. Entonces, nosotros decimos una máquina para que entendamos que se procesa de la misma forma en que nosotros hemos dado una definición reciente. Digamos que una máquina es un conjunto de partes que forma un todo y que mediante una fuerza o una energía va a producir un trabajo. En este caso nosotros venimos con un diseño orgánico, anatómico. ¿Y de dónde obtenemos nosotros la energía? De nuestros alimentos, del aire, fundamentalmente a través del oxígeno, luz solar, naturaleza, etcétera, y también de las impresiones. Lo que sucede es que este tema lo vamos a desarrollar más ampliamente en otra oportunidad. Pero ¿a qué se refiere con impresiones? Todo lo que entra a nuestra vida a través de los 5 sentidos sensoriales. Y es un alimento. Vamos a dar un solo ejemplito, porque como repito, es tema de otra conferencia. Lo que entra a través de la vista, supongamos, un hermoso paisaje, una bella flor, una imagen que a nosotros nos inspira, alimenta el estado emocional de la persona en ese momento. O a ver, veamos otro ejemplo más. Lo que entra a través del órgano de la audición. Escuchamos un tema musical, un temazo o algo que nos gusta, que nos armoniza, va a alimentar inmediatamente a través del órgano de la audición un estado emocional positivo. Por eso acá en la Gnosis enseñamos que las impresiones también son un alimento.
Después vamos a ver, hay cosas positivas y cosas negativas, pero bueno, no es el tema de esta clase. Pero vamos a ver, tenemos este cuerpo orgánico físico, las formas de alimentarlo a través de estas 3 vías, y con esa energía nosotros podemos producir muchos tipos de trabajo. Trabajo intelectual, a través de los pensamientos, trabajo motor, movernos, caminar, los distintos trabajos que existen, los oficios que existen, sentir, imaginar, todo esto se puede hacer a través de las energías que nosotros obtenemos por estos distintos medios. Entonces, ¿y qué otro concepto importante se aplica a nosotros? Decimos que somos una máquina, tenemos este tipo de energía, producimos toda esa variedad de trabajos. Y también podemos decir que como en el mundo horizontal, común y corriente, existen máquinas simples y máquinas complejas, vamos al terreno de la autoobservación y del conocimiento de uno mismo. Una máquina simple es fácil manejarla, pero una máquina compleja requiere más preparación, más conocimiento, una preparación para poder operar con esa máquina. Nuestra máquina humana entra en esa categoría de maquinaria compleja. Y como tenemos, es como que yo diga, a ver, tengo un mixer, yo que soy chef, me gusta dar ejemplo de la cocina, pero o una licuadora o una procesadora de mano, viene inclusive con un manual de instrucciones. A través, por ejemplo, de un mixer de mano, una batidora de mano, ¿cómo funciona? Con energía eléctrica, y cuál es la función: mixear mis alimentos, preparar una salsa, hacer un puré, una emulsión, etcétera, ¿sí? Demos otro ejemplo, que todo el mundo tiene una motito, un auto, un vehículo. Y la energía en este caso es el combustible, funciona este motor y le permite al vehículo desplazarse. Bueno, nosotros con la máquina humana, a través de todo ese tipo de elementos, podemos producir una cantidad infinita de acciones, de trabajos. Lo cual implica que ese manual con el que viene adjunto un artefacto eléctrico, etcétera, que compramos, es mucho más minucioso, detallista, tiene mucha información. Por eso en las primeras conferencias nosotros enseñábamos que hay que autoconocernos, observarnos y autoobservarnos, porque ahí está el manual de instrucción de nosotros. Si nosotros no hacemos una visión interior, una mirada interior hacia nosotros mismos, no existe manual de procedimiento de uso, ¿sí? Entonces, eso otro es más tiempo de estudio, es más preparación la que se requiere, pero eso depende de nosotros. Bueno, es lo más complejo que existe el ser humano, como hemos dicho, y si sobre todo nosotros no hacemos un correcto uso de ella, de esa máquina humana, es porque en realidad nosotros desconocemos la existencia de estos centros. Pero les aseguro que a medida que uno vaya desarrollando la conferencia, nos vamos a dar cuenta que algo se conoce. No es que no se conoce nada, pero algo uno va conociendo. Estos centros los vamos a presentar, son 5 centros inferiores y 2 superiores. Estos centros inferiores son el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Y los 2 centros superiores se denominan centro emocional superior y centro mental superior. Que vamos a hacer una alusión muy breve al final de la conferencia acerca de estos 2. Para ir integrando conocimientos, porque de todo esto en realidad uno viene hablando. La idea es de uno tener una continuidad como teleaudiencia para poder comprender e hilar y, bueno, amalgamar todos los conocimientos que nosotros vamos entregando. No sé si quieren aportar algo, sí, un poquito. ¿Sí? Sobre todo que cuando uno comienza a autodescubrir el funcionamiento de cada centro, cómo se manifiesta esa energía y que uno es capaz de crear, como bien dijiste, trabajos, uno puede, en base a descubrir cómo funciona la parte egoica en cada uno de nosotros, ¿sí? Uno deja de ser víctima de las circunstancias, es decir, uno se vuelve amo de su vida, ¿sí? Es decir, dejo de actuar por impulso, ¿sí? Dejo de actuar con ira, por celos, por algo mecánico, es decir,
aprendo a controlar la máquina y la uso para lo que es para mi beneficio, ¿cuál sería? La autorrealización íntima de nosotros, ¿sí? Es así, Juan, porque nosotros somos dueños de nuestra propia máquina. O sea, cada uno es dueño, amo y señor, por decirlo así entre comillas, de su cuerpo físico. Entonces, como funcione cada uno de estos centros, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Uno tiene el timón y el mando para manejar la máquina y ver cómo funciona cada uno de estos centros. ¿Les parece que empecemos con el centro intelectual? Sí. Bueno, el centro intelectual tiene su asiento en el cerebro, en el gran órgano alojado en la caja craneana, ¿sí? En lo alto de la cabeza. Y va a coordinar funciones intelectuales, muy conocidas por nosotras. Las memorias de todo tipo, de corto plazo, a largo plazo, la razón, que realmente nos distingue de muchos otros seres, el raciocinio, pensamientos, la ideación de pensamientos, el contenido de memoria, etcétera, nos permite estudiar, por ejemplo, cualquier cosa que uno quiera estudiar. No tan solo, la gente a veces dice centro intelectual, es súper intelectual, carrera universitaria, lo que fuera. Estudiar una planta, estudiar un animal, este centro es maravilloso, porque nos permite muchísimas cosas. Pero todo depende, como decía Juan, el uso, la utilidad que uno le da a ese centro. Cómo uno aprovecha o desgasta la energía en el centro intelectual. Es maravilloso. Lo que nosotros estamos en este momento entregando no sería posible si esa información y ese conocimiento también lo haya recibido, siendo recibido en parte por ese centro. Uno sabe que puede recibir con otros centros más ese tipo de conocimiento. Pero el centro intelectual es muy importante para decir, me pongo a estudiar, me pongo a ver qué es este contenido, qué es un centro motor, qué es un chakra, qué es autoconocerme, qué es gnosis, qué es la historia, etcétera, ¿sí? Entonces, todas las funciones intelectuales superiores, las funciones psíquicas superiores, están manejadas y coordinadas por este centro intelectual. Pero ¿qué sucede? Que el yo, habíamos dicho al principio, que cada centro puede estar bajo el mando o de la conciencia o de un yo. Lamentablemente la mayor parte del tiempo está manejada por un yo. Entonces un yo hace estragos en este centro. A ver, por ejemplo, somos pensadores empedernidos. Todo el tiempo estamos pensando. Generalmente no podemos dejar la mente libre de un pensamiento. Nos pasa a todos. Quizás estamos comiendo y mientras estamos comiendo no disfrutamos una comida porque decimos tengo los minutos, las horas contadas, tengo que ir a pagar la boleta del luz, la cola del súper, la ropa de los niños, planchar eso, hacer pum, pam, pam. ¿Se entiende? Nosotros todo el tiempo estamos pensando. Pero nada es eso, a ver, acabo de describir con este ejemplo una acción cotidiana, que por ahí es un poco más difícil de deshacernos de eso, de las obligaciones a lo largo del día. Pero cuando en este centro empezamos con divagaciones mentales de todo tipo, fantasías, problemas que no existen, que de verdad ocupan mucho espacio, tiempo y energía en este centro, pensamientos negativos, imaginación subjetiva y descompuesta, es una pérdida de tiempo tremenda, nefasta y nos de energía. Nos agota, nos roba la energía de este centro. Entonces nosotros con estos ejemplos, o por ejemplo decimos cuando una persona desarrolla una gran actividad intelectual, se la pasa muchísimas horas estudiando, todos los días de su vida, dedica gran parte del día solo a la actividad intelectual. Y con esto, ojo, no estamos pregonando ni diciendo que estudiar esté mal. Al contrario, tenemos que ser personas preparadas, ¿sí? Pero cuando uno hace un abuso, un desgaste de este centro intelectual, uno puede llegar a tener trastornos físicos y psíquicos cuando se abusa de este centro, cuando no ha sido usado en armonía, en equilibrio, en un término o en un punto medio. Es lo que queremos transmitir. Entonces yo digo, a ver, un estudio prolongado, muchísima lectura, que la persona solamente hace eso y nada más que eso en su vida, uno puede tener un trastorno físico. Como los escuchaba a ustedes, a vos Juan y a Javier, tocar algunos ejemplos en la conferencia anterior, del sábado anterior, uno puede tener un agotamiento y un desgaste tal que desde el punto de vista físico o psíquico uno puede tener un famoso surmenage, que mucha gente sabe que es ese agotamiento extremo, donde a muchas personas inclusive la vuelta atrás es dificilísima.
que muchas veces después de un surmenal físico no puede recuperarse, o se recupera a medias y la persona nunca es la misma, como quien diría. Entonces, ese trastorno físico es real. O, por ejemplo, un agotamiento extremo, llegan a un estrés que es impresionante. O desde el punto de vista de un trastorno psíquico, trastornos mentales, enfermedades mentales. Ya de por sí el estrés es una gran pandemia a nivel mundial, y todo tipo de estrés, o distrés, como uno le quiera llamar. Entonces, hay muchas enfermedades, como la esquizofrenia, histeria, como uno dice vulgarmente, grados de locura, que por alivio del desequilibrio, ¿sí? Todavía hay prejuicio cuando uno dice la palabra locura, es por el abuso de ese centro. Entonces, hay enfermedades o trastornos mentales y también trastornos físicos o surmenales. ¿Sí? Entonces, todo eso uno debe equilibrarlo. Supongamos, nosotros seguramente nos están escuchando muchas personas que son estudiantes, no importa el nivel primario, secundario, terciario, universitario, o personas adultas que están comenzando a estudiar o que por, digamos, derivados de la profesión que tienen y que desarrollan, deben estar en constante actualización. Supongamos, ¿cuál es el consejo a través de estos estudios gnósticos? Si la actividad intelectual es la que está en esta etapa de la vida desarrollando, equilibrar ese uso del centro intelectual con la acción y con la emoción. Por ejemplo, ¿cómo decimos con la acción? Mover la parte motora. Ya que estoy abusando o usando demasiado un centro intelectual, lo equilibro con la parte motora, con la acción. Dar paseos, caminatas, hacer ejercicio físico, saludable. Es decir, hago un cambio de centro para dejar de ocupar la energía de uno, hago un cambio, ocupo la energía del otro, porque también a veces uno acumula energía en un centro y uno se siente como tenso, ansioso, cuando uno tiene vida sedentaria a veces. Entonces uno tiene que saber descubrir ese comportamiento y saber equilibrarlo, ¿no? Muy bien, es así. Entonces uno dice ejercicio físico, paseo, caminata, música suave, música clásica, música que le guste, pero cambiar de centro, hacer respiraciones, una actividad diferente. Entonces, como decía Juan, cambiamos un centro intelectual a un centro motor o quizá un emocional, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente estamos abusando de uno de los centros. Y los centros ya vamos a ver, cuando lleguemos hasta el centro sexual, cuál es la bodega energética que tenemos y cómo hay un gran centro que le presta energía a todos los demás. Entonces uno va deflexionando el centro sexual, ya lo decimos, ¿sí? Y abusando de ese centro, y esa es la gran bodega energética de la cual puede echar mano para alimentar todos los demás centros. Por eso vamos a entender por qué a veces también un abuso del centro intelectual no tan solo perjudica al centro intelectual, sino que yo ya he robado una energía sexual que me sirve para otro tipo de creación, ¿sí? O de acción, o de actividad, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. ¿Alguna cosa que quieran aportar o decir? No, simplemente recordarle a la gente que está atenta, ya vienen apareciendo los saluditos desde Caleta Olivia, por ejemplo, gente que ya han transformado nuestros fondos de estatua. Caleta Olivia presente, así nos dice Graciela. Saludos para Gabriela Pérez, Sofía Pérez, que están en la ciudad de Vialemate, ahí en Córdoba, para Marquitos Piruti también desde Jujuy, que nos escucha, y para había otra amiga de Jujuy también que Jimena Ríos también, y bueno, y para el coordinador general de toda la actividad que hacemos acá en Tucumán, para Daniel Poli, para Pablo García también, y para Diego Rodríguez, que nos escuchan, y hoy se está sumando Jaime Montesano también. Y para nuestro gran amigo Gabrielito, sí, por supuesto. Bueno, teléfono para la gente que quiera sumarse a estas lecciones. Recordamos que absolutamente todos los cursos son libres y gratuitos en diferentes direcciones que se realizan aquí en Tucumán. Por ejemplo, el teléfono es 3813-556564. Y por ejemplo, extendemos la invitación para todas las personas que están en la ciudad de Alberdi
porque este próximo lunes 25 se va a realizar una conferencia en la calle Brown 234, ahí en esa ciudad. Así que los invitamos para que se puedan acercar y puedan tener un poquito más de conocimiento acerca de todo lo que nosotros estamos. Sí, es que quería confirmar que era la ciudad de Berry. De la ciudad de Berry, entre la calle Marcelo T. de Alvear y Bartolomé Mitre. Esa es la invitación para la conferencia en la ciudad de Berry. Bien, ¿seguimos? Bueno, ya hablamos del centro intelectual y como lo relacionamos con los ejemplos, vamos a hablar del centro motor. El centro motor, ¿dónde se encuentra localizado? En la parte superior de la espina dorsal, o sea, en la parte superior de la columna vertebral. Y si decimos la parte superior, va a ser la parte cervical, lo que uno dice, la nuca, ¿sí? Ahí se encuentra el centro motor localizado en el cuerpo del ser humano. ¿Qué es lo que hace este centro? Habíamos dicho, coordina las funciones motoras, motrices, el movimiento del ser humano y, ojo, también los hábitos que tenemos. Entonces, el yo, al igual que en el centro anterior, también necesita manifestarse en el cuerpo físico, porque él siempre quiere estar en todos los centros, ¿sí? Cuando nosotros nos autoobservamos, vamos desplazando la manifestación del yo psicológico en el cuerpo físico, fundamentalmente en el centro motor. Porque cuando nosotros vamos autoobservándonos, vamos viendo cómo es nuestra forma de actuar, cómo es nuestra forma de reaccionar, ¿sí? Se habla mucho del lenguaje corporal, y eso tiene que ver mucho con el centro motor. Uno puede, si se hace un buen lector, entre comillas, leer en el lenguaje corporal, inclusive de otra persona, y en el nuestro, cómo nosotros estamos reaccionando, cómo estamos actuando. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Entra como función de este centro, ¿sí? Toda la parte motora. Los hábitos, ¿por qué? Porque tiene que ver con todo el cuerpo físico, la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de andar, la manera de mirar, de gesticular, etc. Entonces la autoobservación, si nos vestimos de una forma, o miramos, gesticulamos de una forma descompuesta o inapropiada, uno con la autoobservación va cogiendo esa cualidad que son los hábitos que también maneja el centro motor, ¿sí? El abuso de este centro, ya vamos a hablar de los deportes, ¿sí? Porque son muy importantes, pero no así los deportes extremos. Pero hablamos primero, el abuso de este centro a veces es muy sutil. Como habíamos dicho recién, la forma de decir, ¿no? Una forma de abusar es deteriorar este cuerpo a través de la moda. Seguir todo tipo de dictámenes de la moda, donde uno inclusive a veces ridiculiza el cuerpo físico a través de la moda, un cuerpo físico que es sagrado y que a cada persona nos fue asignado uno en la creación. Imitamos no tan solo la moda, sino cómo hablan otros, cómo se visten, queremos ser como ellos. Siempre hay una tendencia, ¿por qué? Porque el ego se apodera de todos los centros. Estamos viendo dos, intelectual y el motor, pero van a dar del resto también. Entonces, como el ego se apodera de todos los centros, siempre queremos ser como otros, nunca como uno, nunca hay una identidad. Y uno ahí va viendo las clases, las conferencias anteriores, toman mucho sentido. Porque siempre queremos ser como otro, un modelo de éxito, un modelo de dinero, todos quieren ser como alguien, ¿y quién quiere ser como uno? Es debido a que cada centro y todo eso es tomado por esa multiplicidad egoica. Cuando uno tiende la individualidad, es porque uno está queriendo ser uno mismo. El ser de uno pasa a tomar preponderancia y aparece en el primer plano. Generalmente uno debe desplazarlo, así, al último plano, a las manifestaciones de nuestro ser, ¿sí? Generalmente, lamentablemente, el primer actor, los primeros que aparecen en la pantalla son los egos. Y uno lo tiene de utilero al Dios interno de uno, ¿sí? Te comprende, ¿verdad? Entonces, todo eso va perjudicando nuestro centro motor. Y el abuso de ese centro motor deteriora nuestro cuerpo físico y sus partes. Y a veces, chicos, llega a una invalidez total o parcial del organismo.
Entonces, acá vamos a hablar de dos puntos que son muy importantes. Y siempre con un equilibrio. Porque a veces las personas nos escuchan y dicen, pero bueno, yo hago esto, trabajo de esto, me dedico a esto, ¿cómo lo abandono? ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo hago? Con que todas las personas que nos están escuchando hoy se lleven la premisa de que hay que tener un equilibrio, buscar el punto medio, el término medio, estamos hechos, ¿sí? Trabajos físicos muy duros y muy intensos, que llegan a lesionar el cuerpo físico y llegan a un estado de agotamiento. Eso a mí me perjudica y me daña mucho mi centro motor. Chico, trabajo pesado, laburo pesado, pero conozco infinidad de ejemplos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Se puede hacer actividad física, pero deportes que no sean peligrosos para nuestra integridad. Vemos deportes extremos. Creo que se pusieron de moda una cantidad enorme de deportes extremos. Entonces, eso pone en peligro mi vida, pone en riesgo mi cuerpo físico. O sea, vamos desde el concepto de lo que es un deporte, debería beneficiar de la salud del ser humano. No todos lo hacen. Por eso a veces hay una división entre el deporte y una disciplina que se practica, ¿sí? Pero un deporte debería beneficiar ampliamente las funciones fisiológicas del ser humano, denotar en una mejor salud, en mejores niveles de energía, ¿cómo deporte? Bueno, ahí vamos. ¿Sí? Bueno, hay un montón de gente que se está sumando. Te cuento que nos están escuchando desde Vicente López, desde la provincia de Buenos Aires. Andrea, le mandamos un saludo. Para Luciana Gramajo, que es una operadora de que trabaja acá en la radio, dice, justo enganché, dice, por tu estado y acá estoy. Así que, y para Caro Soto, que también nos está escuchando. Así que bueno, ahí estamos con esta primera parte de este Gnosis, el encuentro con uno mismo. Nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito nada más. Desde San Miguel de Tucumán, transmite LRK 319, la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Dale a tus lentes otro punto de vista. Dona tus marcos en desuso y colabora con el Banco de Anteojos para ayudar a los que más necesitan. Podés dejar tus armazones en Chacabuco 27, primer piso, teléfono 381-4-216-216, www.fundacionhacerfuturo.org. Fundación Hacer Futuro. Crear, expresar y disfrutar tienen su momento. Taller de arte Un Tiempo para Mí. Pintura para adultos y niños, macramé, cerámica, mosaicismo, decoupage, taller libre y seminarios. Taller de arte Un Tiempo para Mí. Para más información comunicate al 381-599-1129. Redes sociales, Instagram, @untiempoparamí.arte y en Facebook, Taller de Arte Un Tiempo para Mí. ...94.7 Radio Universidad. Cumplimos 34 años trabajando por la información independiente, por un espacio pluralista, por el desarrollo de la cultura, por una radio democrática y participativa. 94.7, la frecuencia que le da aire a su vida. Guardianes de Sueños, el lado B de la universidad, lo que nadie te cuenta en primera persona con los actores y protagonistas. Economía circular, transformación del trabajo, patentamiento, modelos de franquicia, telemedicina, teledemocracia, incubadora de ideas, habilidades para la vida, educación verde, desarrollo sostenible, cooperativismo escolar y ecotecnológico, proyectos I+D, investigación más desarrollo.
Guardianes de Sueños, sábados 18 horas por Radio Universidad 94.7. Somos la misma América, no lo olvidemos nunca más. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, IPM 947 Universidad. Twitter, @IPM 947 UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Estás escuchando Gnosis, el encuentro con uno mismo. Bien, ahí seguimos con más Gnosis, el encuentro con uno mismo. Bueno, y para que no se nos pongan celosos Paola y Francisco, que andan por el centro, pero están escuchando están escuchando el programa. Así que bueno, unidos a través de www.fm947universidad.com.ar, ahí se hace cortita la distancia con toda nuestra gente que nos está escuchando en diferentes partes del país y del mundo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con esta propuesta del día de hoy. Bien, hablando continuando un poquito con lo que nos comentaba Cecilia en cuanto al centro intelectual y el centro motor, vamos a dar un pequeño ejemplo. Cuando una persona, ya sea en la parte laboral o cuando está estudiando, ¿qué es lo primero que siente en su cuerpo cuando ya agotó su nivel energético? ¿Sí? Uno siente una pequeña molestia acá en el centro motor, quiere decir la base de la nuca. Es decir, uno ya sabe que llegó al límite. Entonces el cuerpo físico expresa un dolor para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y automáticamente cambiemos, ya sea cambiamos de centro o nos relajamos un poco, es decir, ya está, hagamos un pequeño alto ataque como decimos acá, porque si no, el dolor aumenta y aumenta y aumenta y eso nos crea repercusiones a nivel físico, ¿sí? Y psicológico, porque uno se comienza a tensionar, ¿sí? Se pone como un poco histérico, ¿no es así? Es así. Es impresionante cómo cuando uno hace un abuso del centro intelectual o del propio centro motor, a ver, me reventé 4 o 5 horas en el gimnasio, lo primero que le duele a la persona es la nuca, la parte superior de los hombros, porque ahí está el centro motor, y a veces la persona dice, pero hice tal cosa y me duele la nuca o me duele la cabeza. Y uno dice, necesito un pequeño masaje. Para recuperar energía. Entonces, exactamente, porque ahí se centran todas las tensiones nerviosas en el ser humano, en lo que es la parte de nuca, cuello y superior de hombros y espalda. Entonces, eso es una prueba contundente, ¿sí? Y hablando un poquito de los deportes extremos, o que ponen en riesgo la vida, se han puesto muy de moda, decíamos también, y bueno, obviamente quizás hay personas que no les agrade mucho escuchar lo que estamos diciendo, pero nosotros tenemos la obligación de entregar las cosas como son y como corresponden, ¿sí?
Hablamos, por ejemplo, recién en el corte entre nosotros, qué sé yo, deportes o disciplinas donde la persona prácticamente se tira al vacío, pendiendo de una cuerda, de un elástico, el propio, aladicismo, el paracaidismo, etcétera, que uno lo ve tan lindo, uno dice, una sensación de volar, de libertad, pero uno está poniendo en riesgo la vida, y hay innumerables casos registrados de personas que han perdido la vida, y las que no han perdido la vida han quedado con cierto grado de invalidez, ¿sí? O hablamos del propio rugby, acá es una provincia que obviamente rugbyista por excelencia, semillero de rugbyistas, el boxeo es muy conocido cómo terminan la mayoría con la famosa demencia pugilística, y etcétera. Así que bueno, es un deporte que siempre de un beneficio es al que nosotros estamos apuntando en esa conferencia. Que la persona se sienta con otros niveles de energía, que mejore su cuerpo físico, su salud, que tenga un peso equilibrado, etc. Pasamos al otro centro, que sería el centro instintivo. ¿Sí? El centro instintivo se encuentra en la parte inferior de la espina dorsal o columna vertebral. Sería más o menos en la parte del hueso sacrocoxis. ¿Sí? Este centro, ¿qué va a hacer en nosotros? ¿Cuál es la función que tiene? Coordinar todos los procesos físicos, químicos y fisiológicos básicos de que tiene el organismo. Porque es un centro que está encargado de manejar la inteligencia natural del organismo. ¿Por qué decimos esto? La inteligencia básica y natural del organismo. Hay procesos fisiológicos o físico-químicos de los cuales yo no tengo que estar todo el tiempo pendiente. A ver, la digestión, la circulación, la respiración, el trabajo que hace el corazón, la regeneración celular, que todo el tiempo está en un recambio constante, porque son procesos involuntarios, pero que sin ellos nosotros no tendríamos un basamento orgánico para la vida misma. Entonces ese centro tiene esa función, coordina todo eso de los cuales nosotros no somos conscientes. Los instintos que uno habla, que están bajo la orden de este centro, un instinto de conservación, uno dice instinto de vida, instinto de muerte, ¿sí? El instinto de muerte, el thanatos, el instinto de vida, eros, así definido por los griegos, un instinto de conservación y de supervivencia, que es impresionante la acción de ese centro cuando toca la circunstancia adversa. Un instinto sexual, un instinto de alimentar, como uno desesperadamente busca un alimento, o sea, inclusive come lo que nunca comió. Un instinto de repulsión y rechazo, algo que es totalmente contra natura. Un instinto materno, de cuidar la cría, un hijo, que no es tan solo privativo de nosotros, sino que lo vemos en el reino animal. Exactamente, y un ejemplo también de esa parte puede ser la segregación de adrenalina en una situación de peligro, donde uno actúa sin pensar y llega a la casa corriendo y dice, la verdad que no sé qué hice, por qué lo hice y cómo lo hice. Y ahí es un pequeño detalle donde vamos a hablar un poquito, en el que cada centro tiene su velocidad, ¿sí? En donde vamos a ver que el centro intelectual, que uno cree que uno es el pensamiento de los más rápidos, es lo contrario, el pensamiento es lo más lento que tenemos nosotros. La parte motora, por ejemplo, es mucho más rápido, y la parte instintiva comparte la velocidad. Por eso cuando en una situación de peligro uno no piensa qué hacer, automáticamente actúa, ¿sí? Y luego piensa. ¿Bien? Ese ejemplo está muy bueno, Juan, porque es así, es parte del centro instintivo. El cuerpo dice, secreta adrenalina porque necesito que mires, que corras, que tengas velocidad, que huyas del peligro. Entonces para eso sirve ese ejemplo que acaban de dar, está magnífico, porque en ese momento la sabiduría de nuestro cuerpo hace que la adrenalina, tenemos dos glándulas maravillosas sobre los polos superiores de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales o adrenales. Es un mar de adrenalina en la sangre que me prepara para la lucha o la huida. Y es totalmente 100% instintivo. ¿Para qué? Para preservar mi cuerpo físico. Entonces, si uno dice el cuerpo solito, con su sabiduría, trata de resguardar mi cuerpo físico, ¿por qué tengo conductas en los otros centros que hacen que lo destruya? Es paradójico, porque hay una sabiduría innata genética contenida en ese acto de la cual nosotros deberíamos aprender, estudiar y aprender. Exactamente, y ahí por ejemplo hay actividades donde la persona le estimula la segregación de adrenalina y las personas como que se vuelven adictas a la adrenalina. Si practican por ejemplo el salto en paracaídas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa eso?
Esto es solamente en situaciones muy particulares de la vida de uno, y cuando uno hace abuso de eso, trae sus consecuencias en esa glándula, ¿no? Es así. Bueno, volviendo un poco a esto, como en todo centro, el yo necesita también tomar el comando, quiere apoderarse del centro instintivo. ¿Y dónde lo vemos en acción? Con todo tipo de perversidades del instinto, fuerzas infrahumanas, instintos bestiales, que paralizan al espíritu del hombre. Porque de verdad, un instinto de esta naturaleza es totalmente, diametralmente opuesto al espíritu del hombre, al amor que debería tener, por definición, en su interior toda criatura humana. ¿Qué pasa con estas fuerzas infrahumanas o egoicas? Deben ser comprendidas y luego eliminadas. Porque estamos hablando cómo equilibrar los otros centros. Medio como que esto es medio equilibrarlo, no se puede mucho. Si veo que aflora en mí, debo darme el estudio de por qué tuve ese instinto brutal o bestial, comprender el daño que me produce a mí a los demás y darle el trabajo de eliminar esa manifestación egoica. Un ataque de ira. Es así. Por ejemplo, estas fuerzas bestiales, instintivas, criminales, lujuriosas, de cobardía, de miedo, etcétera, uno se da cuenta que como estamos viviendo en un mundo muy convulsivo psicológicamente, como decía el maestro Samael, uno va y ve que ahora se justifican inclusive muchos crímenes y dicen casos de emoción violenta, lo mató o la mató. Eso es como el pan en la mesa todos los días. Extremadamente peligroso y vergonzoso para nosotros como raza humana. Entonces matan con alevosía, tomados por una fuerza, ¿cómo decirlo?, que los descontrola totalmente a la persona y los somete a un estado de inconsciencia total. Porque ustedes van a ver que muchos dicen después, me desconocí, no sé qué me pasó. Porque ese centro instintivo está mal educado y mal acostumbrado a darle lugar a que esa fuerza instintiva brutal se manifieste. Cuando uno acaba con esa alimentación o retroalimentación negativa de que siempre actúo de la misma forma, siempre le presto ese centro del mismo yo brutal, uno va acabando con ese tipo de conductas de emociones violentas. Es como que la persona se descontrola tanto de forma inconsciente que bajo esa inconsciencia comete actos delictivos que quizás si se hubiera centrado y organizado no lo cometería. Entonces, esa es la forma de manejar ese centro instintivo. De verdad que no hay otra. El mal uso de los sentidos físicos también tiene que ver, y nos quema una gran cantidad de energía, justo que hablabas de la ira, Juan. Este centro produce una quema de energía cual si fuera una hoguera. Nos roba gran cantidad de energía, por eso es que tenemos nosotros reacciones automáticas y reflejas. Y la persona después del ataque de ira queda, uno dice vulgarmente, agotado, quedo planchado, quedo, sin ganas de hacer prácticamente nada más. Un alimento que como en ese estado me cae mal, o directamente no tengo apetito. Se suprimió una función fisiológica que es vital, ¿sí? No tengo hambre, no tengo apetito, o comí y me cayó mal la comida. El desgaste que uno hace, el robo de energía es increíble. ¿Sí? ¿Algo más que quieran acotar o pasamos al otro centro? ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos, nos quedan 15 minutos. Bueno, pasamos al centro emocional. ¿Sí? Bueno, vamos a ver nosotros el centro emocional. ¿Dónde se encuentra ubicado anatómicamente el centro emocional? A la altura del plexo solar. Lo que uno dice, la boca del estómago, el epigastrio, ¿sí? Ese plexo solar, también llamado anatómicamente plexo celíaco, es un plexo maravilloso. Es como si fuese, un sol que emite muchísimos tentáculos, chicos, y nos inerva todos los órganos de la cavidad abdominal. Prácticamente toda la cavidad abdominal, ¿sí? ¿Qué pasa con este centro emocional? ¿Qué coordina? Coordina funciones emocionales. Entonces, sobre todo, lo más importante es que tenemos que saber de este centro, que el yo se manifiesta, como lo venimos diciendo en todos los centros, a través de emociones negativas. En lugar de producir las emociones positivas, con las cuales uno tendría otro estado de conciencia a lo largo del día, nos maneja a través de emociones negativas. Nuevamente, ira, odio, rencor, envidia, celos, miedo, apego, culpas, sentimentalismo, etc. Es lo que hace el ego, los agregados psicológicos en este centro. Las impresiones nefastas
aunque uno no lo crea, destruyen ese centro. Una música totalmente estridente, desarmónica, conversaciones morbosas, películas o programas de contenido de violencia. La violencia engendra más violencia, ¿sí? Si uno la tiene, una manifestación, tiene un poquito, loquito, violento, y no hay que alimentarse a través de películas, de series o de lo que fuere, es violento, porque vamos a, en lugar de eso que si está pequeñito, nos estamos dando cuenta que somos más o menos violentos, vamos a acrecentar ese yo violento o iracundo en nosotros. Digo, ¿qué más entra acá? Todo tipo de pornografía, novelas mediocres, todo ese tipo de cosas que la persona lo único que hace es dejarle como resultado un estado emocional negativo, de depresión, de dolor, de llanto, de frustración, sobre todo cuando la persona se ha identificado con el protagonista o con la trama de un programa, de una novela, etcétera. A ver, últimamente uno si prende la televisión o el celular, que no se maneja mucho por celular, de una emoción, una emoción tremenda le produce a una persona. Hubo un accidente, ruta tal, número tal, murieron todos sus ocupantes, quedó un bebé en coma. Es tremendo. Y yo no estoy diciendo que uno sea ajeno a lo que pasa en el mundo, pero si uno sabe que eso lo pone mal, está en nosotros evitarlo y tratar de tener un centro emocional íntegro, no destruido ni descompuesto. Y sea de paso dicho, que en el caso de nosotras las mujeres, ese centro emocional es mucho más débil que en el varón. El varón a veces, no ante el mismo tipo de circunstancias, se le destruyen las finas conexiones nerviosas que tiene ese centro. En cambio, la mujer, por su naturaleza y las características que tiene una mujer, ese centro se destruye con más rapidez y con más facilidad. ¿Sí? Por ejemplo, la pérdida de apetito, cuando uno tiene una emoción negativa, no tengo hambre, se me cerró el estómago, ¿viste? O se enteró algo muy fuerte y cae como una piedra en el estómago, es decir, se endurece ese centro y tiene una repercusión física instantánea. Increíble. Y como todos los centros están relacionados, hay un ejemplo que es muy conocido porque en Argentina se da muchísimo, hay una gran cantidad de personas que sufren de infarto por nuestra forma de vivir, de comer y cómo somos los argentinos. Uno recibe una noticia tremenda que impacta en el centro emocional, suponiendo un papá o una mamá perdió un hijo, muchas veces pasa, impacta en el centro emocional destruyéndose ese centro emocional y la persona desarrolla una enfermedad en cualquier órgano de la cavidad abdominal, desde un cáncer gástrico, en el estómago, en el duodeno, en el páncreas. La persona se puede volver diabética por las emociones estas negativas repetidas. Uno, miren lo que es, de un centro emocional tiene repercusión en la parte física de nuestro organismo. O una persona que recibe una notición, o muy alegre o muy triste, puede tener un infarto, porque la gente cree que solamente una impresión negativa, ¿sí?, va a desencadenar a haber una suba de presión arterial, un infarto. A veces hay una notición súper linda, alegre, y la persona también puede hacer un infarto agudo del miocardio, ese corazón colapsó y la repercusión es la pérdida del cuerpo físico. ¿Se entiende? Porque todos los centros están relacionados. Estamos poniendo ejemplos de un centro emocional que impacta de pronto en un centro motor y acabó con la vida de una persona. Por eso hay que educar a los centros, llevándolos hacia un equilibrio. Y saber, a través de los ejemplos que estamos dando, cómo puedo alimentar positivamente ese centro, para no arruinarlo, para no destruirlo. Podemos recuperar muchas funciones y muchas cosas si uno va aplicando las metodologías que entregamos. Hasta la sanación misma de un órgano. Exactamente. Sí, por eso desde el principio comentábamos, cuando se hizo la pública, la importancia que tiene el sonido para sanar, digamos, las palabras que van a salir de nuestra boca, de qué manera nosotros nos vamos a utilizar para nuestra propia sanación, ¿no? Que tiene que ver, conociendo esta base de cómo funciona cada uno de los 5 centros inferiores de la máquina, a nosotros nos permite saber a dónde estamos flojos, ¿no? Es así. Entonces, este centro emocional, la energía de este centro, no hay que derrocharla en emociones negativas ni en emocionalismo que perjudican al cuerpo físico trayendo enfermedades, ¿sí? Además, ¿qué pasa? Una persona con emociones negativas y que se alimenta de esas emociones negativas que tienen que ver mucho con el sufrimiento, dolor, historias previas de vida, de esta vida y de vidas anteriores, que por ahí a veces uno tiene una emoción negativa y la desconoce. La raíz muchas veces tiene una vivencia anterior, con otro cuerpo, en otra existencia que hemos tenido. La persona se va haciendo una persona decadente, con emociones negativas, que se engaña a sí mismo y se vuelve un mentiroso.
Pasemos al centro sexual. ¿Vamos contigo? Nos quedan 10 minutos. Bueno, el centro sexual, porque si no, vamos a terminar en el próximo encuentro. El centro sexual, como su nombre lo indica, se encuentran los órganos sexuales, ¿sí? Masculinos y femeninos. Ya sabemos. Entonces, ¿qué pasa este centro? Este centro energéticamente abastece a todos los demás centros que nosotros hemos venido nombrando y estudiando someramente en esta conferencia. ¿Qué tiene este centro? Este centro está encargado de coordinar 3 funcionalismos que son impresionantes en el ser humano. La reproducción, que es muy conocida por el ser humano, el placer derivado de la actividad sexual, son 2 conocidos por toda la humanidad. Pero ¿qué tiene este centro? Tiene una función que muy pocos la conocen, que es la regeneración física y espiritual a través de la energía sexual. Que tenemos toda una conferencia cuando uno llegue, un poco, en la 10 se habla de esto, en la 19 se habla ampliamente de esto, pero que cuando uno va viendo, leyendo o estudiando, uno se da cuenta que todo este tipo de misterios sexuales fue entregado a la humanidad en las distintas culturas, en distintos momentos de la historia, bajo distintas denominaciones, a través de signos y símbolos, como la gnosis entrega mucha información. Esta regeneración del cuerpo físico, de los cuerpos internos, que me puede traer hasta la curación de un órgano, ¿sí? Que eso lo vamos a hablar después, es impresionante. Y para que veamos que no es ajeno a nosotros, a lo largo de la historia, por ejemplo, se habló del tantrismo, en sentido de nombrar el tantrismo, la palabra tantrismo, ¿no es cierto, chicos? Bueno, en Oriente se hablaba mucho del tantrismo para definir este tipo de regeneración física y espiritual a través de la energía sexual. El Saja Maizuna, en la India, el camino oculto de Dat, en el judaísmo. En Grecia, por ejemplo, el noveno sendero, los misterios de Eleusis, el orfismo, Dionisio, todo eso en la cultura griega. El budismo tántrico, Tantra Yoga, Agni Yoga. Kriya Yoga también. Sí, muy bien, está despierto Juan acá. Entre los misterios de Isis en el antiguo Egipto, el camino supremo Tao en la China y todas sus artes amatorias. ¿Sí? Entonces, todo esto fue entregado a la humanidad referido a esta parte del uso de la energía sexual que la mayor parte de nosotros desconocemos hasta que llegamos a una escuela de este tipo, ¿sí? Donde se nos entrega este conocimiento. Creo que, a ver, está de más decir que yo, en este centro, hace literalmente estragos a través de la lujuria y de todo tipo de aberraciones sexuales, las denominadas también parafilias, que por ahí ya la nombramos, creo, no sé si alguno de ustedes creo que ya la nombró, la zoofilia, la pedofilia, la gerontofilia, la necrofilia, la coprofilia, todas las filias que tienen que ver con una desviación del instinto genético sexual del ser humano, entra en esta categoría del abuso de este centro sexual. Ahí vemos cómo el yo hace estragos. Creo que muchos ejemplos no hace falta. Si uno está conectado con todo lo que pasa en el mundo, uno se da cuenta que esto es lamentablemente algo que se ha vuelto muy común, ¿no? ¿Cómo apunta o cómo utiliza el sistema ciertos mecanismos o herramientas para que se vaya desvirtuando cada vez más y más este centro? ¿Sí? Por ejemplo, un video musical de un tema top hoy en día. Estimulación sexual de un nivel muy exorbitante que antes, por ejemplo, antes no había. ¿Sí? Entonces eso lleva a la juventud a adquirir quizá una moda. ¿Sí? ¿Y es así? Entonces eso despierta también, por ejemplo, en la parte de la niñez, despierta a otros estímulos que antes tampoco había. Que no había. Entonces eso hace un cambio o tiene un impacto generacional en toda la sociedad. Es decir, se va sexualizando a veces a la parte del niño y se pierde el aspecto de la niñez, que más adelante vamos a hablar. ¿Sí? Exacto, la verdad que no por ahí quieren integrar todo, pero ya lo vamos a ir integrando, porque es muy cierto lo que acaba de decir Juan. Porque esta energía, que es la más sutil y la más fina, a la vez es la más poderosa. Como decía, abastece energéticamente a todos los demás centros. Es nuestra verdadera, como decir, bodega energética. ¿Sí? La usina, la fábrica. La usina, exactamente. Va sacando de ahí, si algún centro se ha deteriorado, sale energía del centro sexual y manda a otro. Pero si uno lo tiene en equilibrio, este centro también va a estar en un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si nosotros razonamos que la energía sexual es la única capaz de dar vida física,
pero también vida espiritual, ahí es diferente. ¿Qué conocemos nosotros? Que es capaz de dar vida física. Se une un espermatozoide y un óvulo, se fecundan y dan lugar ¿a qué? A un nuevo ser humano. La capacidad es increíble. Un diseño anatómico perfecto a través de la energía sexual que crea vida física. Pero la persona, lo que desconoce la mayoría de la humanidad, es que se puede crear vida de tipo espiritual. Pero como les decía, eso no es el tema de esta conferencia. Pero para que uno ya vaya cuidando lo que es este tipo de energía. Juan decía algo que es muy importante y se relaciona con todos los centros. Ya para terminar. La moda. Hoy las chicas, sobre todo las mujercitas, salen más desvestidas que vestidas. A la calle, a un evento, a una reunión social, a bailar, etcétera. Y alimenta instintos brutales y sexuales, precoces en ellas, y sobre todo en personas que pueden resultar peligrosas y que terminan en actos totalmente indeseables para uno. ¿Sí? Entonces uno va sexualizando todo. Inclusive es muy conocido por todos, la gente se ríe y lo toma a veces con mucha vulgaridad cuando habla de él. Este libro de posiciones amatorias, ahí se me fue el nombre, el Kama Sutra o el Ananga Ranga, son libros que cuando fueron entregados 100% espirituales con la sexualidad sagrada. Y ahora todo el mundo lo usa como burla y de una forma vulgar para expresarse, mofarse o simplemente para alimentar instintos desviados, morbosos. Lucianita, que está pendiente de lo que estamos hablando, nos dice cómo se puede cuidar el centro sexual. Y el centro sexual se puede cuidar de muchas maneras. Fundamentalmente, ahora es tan difícil hablar de la juventud porque, son tan precoces sexuales, apenas tienen 12, 13 años, y los chicos se mantienen relaciones sexuales con sus noviecitos, con sus noviecitas. A ver, Luciana, vos que nos estás escuchando, te voy a decir lo que enseña uno de los maestros, y te va a parecer que soy arcaica, pero yo te tengo que enseñar la doctrina tal cual es. La palabra novio era no vio, no lo vio sexualmente. Viste que antes las personas se casaban vírgenes, y esa virginidad no tan solo apunta a la parte orgánica, sino a la virginidad del corazón y del amor que van haciendo en una persona por su pareja, por su novio, por su novia, por su esposo y su esposa. Y vas a decir, quizás que soy arcaica al relatar este tipo de cosas, pero uno usa una palabra que ni siquiera sabe que existe. ¿Ya no tenemos tiempo? El tiempo, pero por ejemplo, cuidando tu tipo de energía sexual, a ver, ¿cómo te decís? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que vendés a otra persona a través de su imagen? Porque lamentablemente ahora, como decía Juan, todo se vende a través del sexo. A ver, yo quiero comprar un auto y hay de pronto un minón con minifaldo mostrando la silicona. ¿Por qué tengo que comprar un producto a través de la sexualidad? La forma de vestir de una persona habla mucho de la sexualidad. Cuidando todos los otros centros, cuidando este tipo de energía, ¿a quién uno la entrega? Porque la sexualidad no tan solo es genitalidad. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir esto el próximo sábado, porque bueno, tampoco es más largo lo que tendría que explicarte, Luciana. Lo dejamos para explicar y explayarnos más. Y hablar de los centros restantes y sobre todo poner un poquito más de énfasis en el centro sexual. Bien, teléfono que tenés que anotar para sumarte a cualquiera de los talleres: 3813-556564. Ahí nos preguntas direcciones y horarios y te pasamos. Muchísimas gracias. Hasta acá llegamos con Gnosis, el encuentro con uno mismo. Muchas gracias.